Bueno, ahora sí, buenos días. ¿Cómo se sienten esta mañana? Me alegra mucho. ¿Y cómo pasaron el 14 de febrero? Hijo de puchica, ahí no fue no hubo una respuesta tan efusiva, ¿verdad? Me esperaba otra cosa. Yo la pasé muy bien porque siempre llego, siempre me cae antes del cumpleaños. Y es una cosa muy interesante. Yo cuando era soltero yo decía que como yo cumplo el 15 de febrero, yo llegué un día tarde al Día del Amor. Menos en la última vez. En la última llegué perfectamente a tiempo. Estamos en la segunda charla de esta serie que se llama justamente así, un paso del desastre. Y yo estoy muy contento de continuar esta serie que arrancamos hoy hace 8. Y quiero adelantar inmediatamente cuál es mi objetivo de esta mañana. O sea, yo quiero que usted tenga muy claro a dónde quiero llegar esta mañana. Y yo quiero que usted y yo aceptemos que ustedes son un desastre, que yo soy un desastre, que somos un desastre. Ya está, eso es lo que hay que aceptar. Eso es todo, somos un desastre. Ahora, si usted no está de acuerdo conmigo, o sea, vamos a ver más bien, si ustedes y yo lo aceptamos, lo admitimos en este momento, yo termino la charla aquí, oramos y nos vamos porque ese es mi objetivo, que usted y yo nos vayamos entendiendo que somos un desastre. Ahora, si usted no está tan de acuerdo, no está tan convencido, yo voy a tomar 30 minutos para convencerlo. Y como veo que no están tan convencidos, voy a tomarme los 30 minutos para convencerlos de que somos un desastre. Ahora, hablar de la palabra desastre probablemente a usted y a mí no nos gusta, porque esa palabra desastre tiene connotaciones muy violentas, muy violentas. De hecho, normalmente nosotros decimos, no, yo desastre no soy, aquel sí. Ese otro sí, ese otro matrimonio sí es un desastre, pero el mío, ahí vamos. Esa otra persona sí es un desastre, pero yo no tanto. Entonces, yo pensando entre semana, ¿cómo hago para poder desentrar de una manera un poco más suave, sin tacos de frente? Yo voy a cambiar esa palabra y voy a decir una un poco distinta, que es esta que tenemos acá. Vamos a decir a un paso del desorden. Porque yo le pregunto, si usted tiene un desastre en su vida, usted normalmente va a rechazar esa palabra, es decir, yo jamás. Y si yo le pregunto, ¿tiene algún desorden? Usted puede decir, bueno, en algunas áreas de mi vida sí, tengo cierto desorden. Aún así, aún hablando de desorden, que es un eufemismo, es una palabra que intentamos utilizar para no decir la palabra fea, intentamos encubrir ese desorden que tenemos en la vida. Intentamos, es más, usted esta mañana, yo no sé a qué hora se levantó usted, pero no importa la hora que se haya levantado, estoy seguro que usted se levantó, se alistó, se preparó para venir hoy, se encolonió, se puso de desodorante, se bañó, eso esperamos, ¿verdad? Se peinó, se preparó para venir a dar su mejor cara acá. Porque no nos gusta que la gente nos vea y diga que somos un desorden o un desastre o que tenemos algunas cosas. Queremos aparentar lo mejor, nuestra mejor versión. Hay una persona que conozco que dice que nosotros realmente, cuando estamos conociendo a las demás personas, no somos nosotros, somos nuestro representante. Nosotros nos vendemos a nosotros mismos y no queremos que la gente vea lo que realmente hay ahí detrás, ese desorden que tenemos en la vida o ese desastre que hay ahí escondido. De hecho, nosotros nos parecemos, no sé si ustedes han visto a los bebés cuando se tapan así la cara. Y ellos creen que cuando se tapan la cara, hay un juego que se llama Peekaboo, ¿verdad? Que cuando se tapan la cara o cuando el adulto se tapa la cara es que ya no está. Y nosotros actuamos exactamente igual con nuestros problemas, con nuestros desastres o con nuestros desórdenes. Ay, si nadie los ve es que ya no están. Si los logro esconder es que no existen. Si logro taparme los ojos y no ver mi desastre, mi desorden, entonces es como si no existiera. Y yo puedo vivir así, viviendo como si no existiera ese desorden, ese desastre. Y si logro taparle los ojos a los desórdenes y a los desastres, es como si no existieran, pero ahí están. Yo recuerdo cuando jugaba, y eso me pasó con los dos, con Pablo y con Santi, a esto de taparse los ojos y todo, y yo decía, qué vacilón, o sea, se tapan los ojos y creen que verdaderamente yo no estoy aquí, pero yo estoy aquí. Y basta con quitarle las manitas de los ojos para que vean que estamos allí. Así actuamos con nuestro desorden, ahí están,
aunque los intentemos ocultar. Yo le voy a pedir a Tavo que me baje la pantalla, si la tiene ya más o menos ahí, porque ¿cuántos vieron la premiación de los Óscares, ¿cómo se dice? Óscares. Todo el mundo. El discurso que fue más famoso, ¿verdad? De Joaquín Phoenix. Hay una parte que yo quiero que repitamos y que escuchemos, porque a mí me parece maravilloso. No es para mí, en mi opinión, el mejor discurso que ha habido en los Oscar, pero es realmente una parte maravillosa. Veamos esta parte, este extracto que voy a ponerles ahí en pantalla, por favor. I've been a scoundrel in my life. I've been selfish. I've been cruel at times, hard to work with, and ungrateful. But so many of you in this room have given me a second chance. And I think that's when we're at our best, when we support each other, not when we cancel each other out for past mistakes, but when we help each other to grow, when we educate each other, when we guide each other towards redemption. That is the best of humanity. I want to, when he was 17, my brother wrote this lyric. He said, "Run to the rescue with love and peace will follow." Thank you. Me encanta que él haya podido admitir públicamente, y no frente a un auditorio de miles de personas que estaban ahí, sino frente a toda la humanidad que ve esto, que él ha sido un desastre, que incluso ha sido despiadado, que incluso ha tenido que recurrir a que esté ahí porque lo han perdonado. ¿Cuántos de nosotros nos costaría admitir que hemos sido un desastre en la vida? Y que hay áreas de la vida que han sido un desorden y que algunas veces los tenemos todavía esos desórdenes. Y no solo quizás los tengamos, sino que estamos a punto de tenerlos otra vez. Me encanta que él haya podido admitir públicamente que está ahí porque mucha gente lo ha perdonado. Que ha llegado ahí porque a pesar de haber sido un desastre, un patán, hay mucha gente que ha perdonado. Y me encanta la frase que que recuerda de su hermano, que es esta: corre al rescate con amor y la paz te seguirá. Y para relajar las aguas esta mañana, yo quiero adelantarles algo, porque yo sé que empecé con los tacos de frente diciendo que usted es un desastre. Yo quiero recordarles que yo también lo soy. Y que yo tengo áreas en mi vida que necesitan ser perdonadas, que necesitan ser tocadas por Dios, y que la única manera que he entendido que esto funcione es correr al rescate de Dios para que la paz venga a mi vida. Esta frase me parece casi un salmo: corre al rescate de Dios y la paz vendrá a tu vida. Pero somos un desastre, y mi objetivo hoy realmente es que usted y yo realmente admitamos esas áreas de la vida que necesitan ser transformadas, que necesitan ser entregadas a Dios. El primer paso para que venga esa paz es reconocer que necesitamos que algo pase en nuestra vida. En las iglesias nos han enseñado muchas cosas que son como muy al revés de lo que es el Evangelio. Y como que nos han metido la idea de que una vez siendo cristianos, ya nosotros somos mejores que otras personas. Y Dios guarde un pastor admitiendo públicamente que es un desastre, que tiene desastres, que tiene desórdenes, que tiene áreas de su vida que todavía no han sido redimidas por Dios, que tiene pecado. Si les contara el pecado que cometí anoche, que fue mi cumpleaños, mentira. Pero yo me he subido aquí a decirles: me agarré con mi esposa terriblemente y quiero pedir perdón públicamente. Y Laura, ahí lo he dicho, usted sí ha estado suficiente tiempo aquí con nosotros, me ha visto, me ha escuchado decir esto y otras tantas cosas que me hacen ser parte de la humanidad normal y corriente. Por ser cristianos no somos mejores ni dejamos el desastre atrás. Estamos en el camino de ser transformados, pero no somos perfectos. Y verdaderamente ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es: admita su desastre y entonces vendrá la salvación. Esa es, en resumen, la buena noticia, ¿o no?
El que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlo y entonces vendrá la paz. Es que el mensaje del Evangelio no es ahora que usted es cristiano, ahora usted es un santo hombre de Dios, ungido, que Dios, que todo, por su boca solo salen profecías y solo cosas buenas. Mentira, seguimos siendo el mismo desastre, pero ahora tenemos un camino distinto que estamos recorriendo y el cual hemos entregado a Dios. Desorden financiero, gente que vive endeudada o endeudado, o gente que vive por encima de sus posibilidades, y de ahí muchos de nosotros hemos pasado por esos tramos, estamos pasando por esos tramos, o somos muy buenos, muy capaces de empezar a vivir así próximamente. Estamos a un paso, a una decisión, a un tarjetazo, a una idea de empezar a vivir en un desastre financiero nosotros. Desorden relacional. ¿Quién no tiene desorden relacional? Peleas entre padres e hijos, entre madres e hijos e hijas, entre hermanos, en la oficina, en el trabajo, en la universidad, con su pareja. ¿Quién no tiene cierto desorden en la parte relacional? ¿Quién no lo ha tenido antes? Y si usted se pone a analizar su vida, yo no creo que haya alguien que tenga todas sus relaciones en perfecto orden, todo el tiempo. Yo no lo creo. No conozco a nadie. Yo específicamente no soy uno de esos. Yo no soy uno de esos. O esa pareja que iniciaron súper ilusionados, un noviazgo con todas las de la ley, y de repente empezaron a soñar con el matrimonio y lo hicieron perfectamente como se esperaba de ellos, y después empezaron a soñar con hijos y tuvieron 3 hijos, y 5, 10 años después ya no saben relacionarse entre ellos dos porque están centrados en sus hijos. Un desastre, un desorden en la pareja. ¿Quién no ha vivido eso? ¿Quién no ha pasado por ahí? ¿Y quién no está pasando por situaciones similares? Si usted y yo nos ponemos a analizar verdaderamente nuestra vida, hay desorden en nuestra vida, hay desastre en nuestra vida, aunque no nos guste esa palabra. Y usted quizás en este momento que está escuchándome, algunos probablemente estén de brazos cruzados diciendo hoy, más o menos algo así como, no, yo tengo mi vida en orden hoy. Viene un desastre en camino. Porque la vida es así. Y porque somos muy capaces, con una decisión, con un correo electrónico, con levantar la voz, con acelerar el carro, de llegar y empezar a vivir un desastre en la vida. Y déjenme decirle una, no sé si mala noticia, pero los desastres a veces no solamente dependen de nosotros, dependen de otras personas. Hay gente que nos mete en desorden, ¿sí o no? No vuelve a ver a nadie. Hay gente que nos mete en enredos. Entonces a veces los desórdenes, los desastres son responsabilidad nuestra, que a veces yo sé que el diablo está muy de brazos cruzados viendo cómo nosotros hacemos el brete solitos. Lo hacemos todo, él ya no tiene trabajo. A veces el desorden o el desastre lo provocan otras personas, o a veces el desorden o el desastre es circunstancial. La vida es así. La vida sucede. Y a veces nos vemos en momentos que no planeamos y que no son ni siquiera nuestra culpa, pero estamos metidos en un momento de desorden o de desastre. Hay una buena noticia que quiero darles, es buenísima, me encanta. Siempre habrá alguien que tenga más desorden en su vida que ustedes. Mentira, esta no es la buena noticia, esto era una broma. Porque qué fácil que nos comparamos con otros, ¿cierto o no? Empezamos a ver a otras personas y decimos, sí, yo tengo problemas, pero fulanito no sea tonto. Sí, yo sé que yo he metido las patas, pero aquella familia, pero aquella gente, siempre viendo a los demás, intentando ver el desastre de los demás e intentando disimular el desastre o el desorden nuestro. Esta es la verdadera buena noticia. No solo es usted, todos estamos en la misma canasta. Todos y todas estamos viviendo momentos o estamos a punto de vivir momentos de desastre o de desorden. ¿Saben que hay una traducción en la Biblia que podríamos utilizar para hablar de desastre o de desorden? La Biblia habla de pecado.
Y es otra palabra que no nos gusta mencionar, pero ¿quién no tiene pecado en su vida? ¿Quién no tiene pecado en su vida? Y tanto en hebreo como en griego, pecado significa o se podría traducir como errar el blanco. Yo le voy a pedir a mi equipo o al equipo de producción que me vayan ayudando a preparar acá el asunto para esta etapa de la charla, pero voy a explicarles un poco. Errar el blanco es equivocarnos. ¿Y cuántos de nosotros solemos equivocarnos? Levante la mano, ¿quién se equivoca de vez en cuando? Erramos el blanco. Y Dios nos dice que hagamos algo y erramos el blanco. Y sabemos que hay que hacer algo, aunque Dios no nos lo haya dicho, pero sabemos que es lo correcto y erramos el blanco. Y la acumulación de esa falta de puntería, pongámoslo así, eso es otro eufemismo, ¿verdad? La acumulación de errar el blanco hace una vida desastrosa. Hace nuestra vida desastrosa. Así que para graficar un poco esto, yo quiero intentar hacerlo muy evidente y necesito dos voluntarios, un voluntario y una voluntaria para ser equitativos acá. ¿Quiénes son? Que no sean los mismos de siempre, por favor, porque ya parece que los tenemos contratados, ¿verdad? Ya venían de camino los mismos. Gracias. Démosle un aplauso al hombre, por favor. Ahora una chica, gracias. Muy bien. Vamos a abrir espacio acá. Música, maestro, por favor, allá arriba. Y entonces, ahí esto va a ser un tiro al blanco de globos. Pero los globos llevan sorpresa adentro. ¿Ok? Bien, gracias por la música. ¿Vienen los globos, por favor? Ahí están. Muy bien, entonces. Yo voy a poner los globos aquí. Oiga usted. Tienen que hacerlo bailando. No, mentira, esa parte se me ocurrió ahora que puse ahí. Ok, muy bien. Entonces, toman un globo cada uno, por favor, en este momento. Y tienen que encestar, ¿ok? No pueden pasarse de ahí porque si no es trampa y hay premio. Ok, listo, Claudio. Ok, vamos, adelante. Primer globo, adelante. Yo me quito. Sí, tienen que encestar, claro. Santísima. Otra, por favor, vayan cogiendo otras bombas. Esta. Y vamos a ver quién mete por lo menos una, a ver quién gana. Vamos. Ah, no, madre, usted está peor que... Ni siquiera se hace desastre. No, madre. Vamos. Muy bien, ustedes no ven, muchas gracias, pueden regresar a sus lugares, démosles un aplauso. Ustedes tal vez desde allá no ven el desastre que se hizo aquí, pero se hizo un buen desastre. Y eso que me impidieron que fuera así, del que sale humo, ¿verdad? Porque me dijeron que hay gente alérgica y esas cosas. Yo les dije, si uno va a la iglesia, Dios lo sana de todo y uno no le pasa nada en la vida. Aquí en la iglesia, nada, ni coronavirus, ni nada, ¿verdad? Cuando usted falla constantemente, su vida se empieza a ver como un desastre verdaderamente. Claro, uno intenta ocultar eso y vivir a sabiendas que existe esto en la vida, pero dando toda una pantalla diferente para que la gente no sepa. E incluso a veces ignoramos nosotros mismos, queremos ignorar ese desastre de vida o esos desastres que tenemos ahí detrás, escondidos. Si usted vuelve a ver a la persona, no lo haga, por favor. Si usted vuelve a ver a la persona que tiene al lado, atrás, si usted lo vuelve, no lo hagan. Lo digo que no lo hagan y empiezan. Yo le voy a garantizar que una única cosa que usted tiene en común con esa persona: hay desorden en la vida de esa persona. Hay desorden. En algún área hay desorden. Esto es importante por esto. Cuando está viendo el desorden o el desastre en la vida de otras personas, antes de criticar, recuerde esto: usted también es un desastre. ¿Y cómo nos gusta ver el desastre de los demás? Yo lo decía hoy hace 8 y quiero repetirlo, aunque también quiero profundizar en la idea que quise comunicar, porque podría malentenderse. Esto de la ministra que no había pagado a Hacienda lo que debía y todo eso,
qué bien se nos da señalarla, ¿cierto? Y claro que estaba haciendo algo mal, por supuesto que estaba pésimamente mal y tenía que pagar. Pero todos los demás que le señalamos, ¿cuántos en este país han evadido, aunque sea guardarse un vuelto? ¿Cuántos? Porque nos encanta ver el desastre de los demás para poder encubrir más nuestro propio desastre. Así que cuando nosotros veamos el desastre de otros, por favor, antes de criticar, recuerde que usted también tiene el rabo que lo majen. Ahora veamos el texto bíblico que traigo hoy para analizar con ustedes. Se encuentra en Romanos 3, 19 al 23 de la Nueva Versión Internacional y dice: ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella. Ahora, este es un texto críptico, un poco complejo. Cuando uno lo lee no sabe muy bien qué es lo que quiere decir Pablo cuando está escribiendo esto. ¿Qué quiere decir esto de estar sujetos a ella, a la ley? ¿Verdad? Que sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella. Y sí, claro. Lo que está diciendo Pablo, por ejemplo, se los voy a explicar de la siguiente manera. Si yo voy a Estados Unidos, estoy bajo la ley ¿de dónde? Ya no estoy bajo la ley de Costa Rica, rige la ley de Estados Unidos. Si yo matriculo en esta universidad, entonces estoy bajo la ley de cuál universidad, de la UCR o de la U Veritas. Tengo que asumir las consecuencias de cómo rige, de cómo funcionan, de cuáles son las normas donde yo estoy. Y Pablo está hablando como un judío. ¿Cuál es la ley que rige para los judíos? ¿Alguien sabe? ¿El Código Procesal Penal? No, ¿cuál? ¿Cuál es la ley de los judíos? De los judíos. La Torá, sí, todo el Antiguo Testamento. Básicamente 613 preceptos. 613 preceptos, que yo siempre digo lo siguiente: ningún judío se sabe los 613 preceptos. Y si se lo supieran, ningún judío cumple los 613 preceptos a cabalidad, ninguno. Por eso entonces Moisés llega y dice: no, 613 son demasiados, vamos a resumir en ¿cuántos? 10. Ahora, si yo hago aquí un concurso, que no lo voy a hacer, para que usted me diga cuáles son los 10 mandamientos, estoy seguro que empieza recitando los 7 pecados capitales. ¿Quién se sabe los 10 mandamientos? Muy pocas personas se saben los 10 mandamientos. Entonces Jesús dice: no, esta gente que Dios creó realmente necesita adecuación curricular. Yo la necesité y la sigo necesitando en la vida. Dice Jesús: de 613, 10 no pueden. Se los voy a dejar en 2. Se los voy a dejar en 2. Entonces, esos 2 mandamientos son amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y aún así, nos cuesta. Pablo habla como judío y dice: la ley del Antiguo Testamento, si yo soy judío, esa es la ley que rige para mí. Si yo soy cristiano, esa ley no rige para mí. Rige la ley de Jesús. Y sin embargo, tampoco somos capaces de estar a la altura de esos 2 mandamientos. Cosas como, por ejemplo, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Eso es la ley de Jesús. ¿Y cuántas veces hacemos a los demás lo que no nos cuadra que nos hagan a nosotros? Cosas como realmente perdonar a los demás. No 1 ni 6 veces, sino 70 veces 7. Estamos a esa altura. Estamos dando la talla. Ahora, si usted es musulmán, ¿cuál es la ley que rige para usted? El Corán. Y si usted es ateo o atea, ¿cuál es la ley que rige para usted? Su conciencia. Su conciencia es lo que rige para la gente que no tiene religión. Y yo no digo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que no importa cuál sea la ley que está sobre su vida, usted no está llegando a cumplir la cabalidad, ni aunque sea judío, ni aunque sea cristiano, ni aunque sea musulmán, ni aunque rija por su propia conciencia, porque su propia conciencia también es muy alta. Usted sabe que mentir es malo, ¿cierto o no? Usted sabe que traicionar es malo, que el chisme es malo. Y sin embargo, ¿cuántos estamos cumpliendo incluso las propias normas de nuestra propia conciencia? Nadie.
Entonces, por eso es que Pablo, después de decir esto, nos alecciona, dice lo siguiente. Bueno, voy a brincarme esto. Leímos esta parte, pero la complemento. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella. ¿Para qué? ¿Para que todo el mundo qué? Yo quiero escucharlos decir esta frase, por favor. ¿Para que todo el mundo qué? Para que nadie ande criticando a los demás. Porque no importa por cuál sea la ley que usted esté viviendo, si es bajo su conciencia, si es como judío, si es como cristiano, si es como musulmán, si es como hindú, lo que sea, nadie cumple la ley. Nadie. No hay ningún hindú que cumpla la ley a cabalidad. No hay ningún cristiano que la cumpla. No hay ningún judío que la cumpla. De hecho, hay una corriente judía que dice que el Mesías de ellos, el Mesías que ellos siguen esperando, no ha venido al mundo porque hay gente que no respeta el Shabbat a cabalidad, que no descansa el sábado. Hay gente que cocina, que usa el microondas, porque usted sabe que para los judíos más ortodoxos utilizar el microondas o subir en ascensor es romper el sábado. Entonces hay una corriente que dice, no hemos logrado como pueblo cumplir la ley a cabalidad, por eso no viene el Mesías. Pero cuando nos pasamos al mundo cristiano, ¿quién puede decir que cumple la ley de Jesús? ¿Quién ama a su prójimo como a sí mismo? Algunos más o menos suben la, ¿cómo se llama? La barra. Por ejemplo, pongamos, y yo sé que es criticable, pero pongamos el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. Nos lo pone bien difícil esa señora. Por dicha ya terminó su trabajo. Ya la cesaron, ¿verdad? Porque nos lo estaba poniendo bien complicado para llegarle al asunto de amar al prójimo como a mí mismo. Usted sabe lo que es renunciar a todo lo que yo tengo, a todos los privilegios que tengo. El otro día, hablando de privilegios, yo no sé por qué voy a decir esto, no sé si tiene nada que ver con la charla, pero fuimos a comer Laura y yo y me di cuenta de un detalle, que tiene un privilegio que tienen los diestros. Yo soy zurdo. La carne la ponen para que la acorden los derechos. No sé, ¿cuántos son zurdos aquí? Gloria a Dios, aleluya. La ponen de tal manera que lo que sea que uno no tenga que cortar, o sea, para que corten los derechos, uno tiene que darle vuelta al plato o darle vuelta a la carne. La pizza hacen lo mismo, la ponen al revés. Muy bien, entonces nadie cumple a cabalidad la ley. Nadie la cumple. Todo el mundo entonces tiene que cerrar la boca. Ay, es que los cristianos sí somos los que cumplimos la voluntad de Dios. Shh. Somos iguales de malos seres humanos que cualquier musulmán, que cualquier judío, que cualquier ateo. Para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios, es decir, quede faltando. No he llegado a la altura para que Dios me diga, mae, te felicito. De hecho, para de hacer el bien, demasiado bien vos. Ya no ames tanto a la gente, por favor. Se te desborda, dejarle a los demás hacer su trabajo. No conozco a nadie al que Dios le haya dicho, suficiente. Si seguís haciendo el bien me vas a ganar. De tal manera que entonces el texto que dice Pablo y que está escribiéndonos Pablo continúa así. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Nadie. No se puede. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia de cuánto fallamos el blanco ustedes y yo continuamente. Pecado, fallar el blanco. Mediante el contexto de la ley que usted y yo hayamos elegido para nosotros. En este caso, si no me equivoco, la ley de Jesús sobre nuestra vida. Esa es la medida que tenemos que tener por delante, por encima nuestro, la ley de Jesús sobre nosotros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando yo me reflejo en esa ley, entonces me doy cuenta de cuánto desastre tengo en mi vida, porque no estoy haciéndolo. O no lo hago constantemente. O elijo a quién sí y a quién no.
y quedó convicto delante de Dios. Nadie puede jugar de vivo en este contexto. Nadie. Vean cómo concluye el texto. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿Cómo llega la justicia, la justificación? Mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Cuántos han pecado? Todos. Y seguimos pecando. Seguimos pecando. Si Jesús estuviera aquí predicando aquella famosa o diciendo, hablando aquella famosa frase de la cual hablé hoy hace 8, el que esté libre de desorden, el que esté libre de desastre, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuántos de nosotros podríamos levantarnos y decir, sí Señor, yo puedo? ¿Cuántos de nosotros? Incluso a veces yo me pongo a pensar, ¿cuántos de mis pensamientos realmente son los que me hacen ver cómo es mi vida? Es decir, cuando yo pienso con respecto a alguien que me cae mal, porque hay gente que me cae mal. ¿A usted no? ¿Y qué le voy a hacer? Ellos se lo buscan. No, mentira. Hay gente que me cae mal, hay gente que yo digo, no puedo con esta persona, no puedo. Dios, ayúdame. Pero justamente cuando empieza a suceder eso en mi vida es que yo veo que hay desastre todavía en mí. Que no estoy llegando a la ley de Cristo, que es el amor al prójimo. O cuando me veo a mí mismo pensando, teniendo pensamientos que no son, ¿cómo lo voy a decir? ¿Usted sabe cuáles son esos pensamientos? No, o tengo que decirlo. Ustedes saben. Y yo, Señor Padre Santo, a mí me enseñaron, por ejemplo, que era pecado volver a ver a una mujer que no sea mi esposa y esto. Entonces alguien me había dicho que, ¿verdad? Que la segunda mirada era la mala. Porque la primera es casual, pasó por ahí y los ojos se fueron. Pero la segunda mirada va lujuriosa, entonces yo lo que hacía era una larga. Son tips que yo les doy aquí, ¿verdad? Sí, síganme para más tips. ¿Cuántos de nosotros realmente podemos decir que tenemos la mente moldeada al modelo Cristo, a la forma de Cristo? Que podemos decir, mi mente es limpia. Mi corazón es limpio, mis obras son limpias, mis finanzas son limpias, mis relaciones están en orden. Entonces el texto nos alecciona, de hecho, no hay distinción, nadie, ni siquiera los cristianos, ni los no cristianos, ni los judíos, ni los musulmanes, ni los ateos, ni los agnósticos, nadie puede decir que está cumpliendo la ley, la que haya elegido para su vida. Porque todos han pecado y están privados, destituidos, dice otra versión, creo que es la Reina Valera, destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Cuál es la solución? ¿Qué hacemos con esa vida? Ahora que yo creo que llevo como 25, 30 minutos, yo no sé si ya los convencí de que somos un desastre. ¿Los logré convencer? Admitirlo. Y ya. Señor, sí, tengo áreas de la vida que necesito que remodele. Y el principio del Evangelio, la verdadera buena noticia, es que en el momento en que usted y yo admitimos que somos un desastre, que hay desorden en la vida, entonces dice Dios, ok, señores, aquí estoy. ¿Dónde meto la mano? ¿Dónde? ¿A dónde tengo que hacer la cirugía? Pensemos cualquier cosa, por ejemplo, pensemos en las relaciones de pareja. En el momento en que yo admito que estoy actuando mal, les voy a confesar, porque esta serie da para eso. Yo tengo un par de meses de saber que estoy actuando mal en casa, que estoy
dedicándome mucho más tiempo, aún después de llegar del trabajo, a seguir en la computadora. Y eso le roba tiempo mío a mis hijos y a mi esposa. Y cuando ya me desocupo, entonces quiero que ellos estén para mí. Yo necesito que Dios haga algo en mi vida. Pero admitirlo incluso públicamente es ya un gran paso para que la gloria, para que la misericordia, para que el amor de Dios entonces haga algo con mi vida desastrosa. Lo que yo quiero que usted haga esta mañana es que empiece a pensar dónde están esos aspectos de su vida que están desordenados. Porque yo no podría seguir para la próxima charla, que sería la tercera, hablar lo que tengo planeado hablar la próxima semana sin que usted y yo no tengamos la conciencia, la convicción, la sinceridad propia de saber que tenemos desastre en la vida. Y de dar un paso y decirle a Dios, te entrego esto, te entrego esto. ¿Cuántos de nosotros hemos guardado desastres durante años? Durante años. Y cuando nos decidimos a hacer algo, ese desastre se ha hecho tan grande. Pensemos en las adicciones propias. Todos tenemos alguna adicción. Para mí es la computadora. Para otras personas es el sexo. Para otras personas es el alcohol o algunas otras sustancias. Para algunas personas son las relaciones. ¿Cuál es? ¿Dónde está el desastre de su vida? Yo quiero que usted piense en eso. Y yo casi estoy terminando esta mañana, pero yo quiero que usted y yo hagamos una tarea hoy. Y esa tarea es llegar no solamente a la convicción, no solamente al convencimiento de que tenemos desastre en la vida, sino de que necesitamos a alguien que no tiene desastre en la vida para ayudarnos. El único que no tiene desastre en su vida, ¿quién es? Dios. Es al único que no podemos criticarle, es al único que no podemos señalarle. Sí, nos podemos enojar con él, por supuesto, o con ella, pero no tiene desastre en su vida. No tiene desastre. Y usted y yo necesitamos que Dios intervenga en nuestra vida.